El tema de hoy es esporotricosis. Definición. La esporotricosis es una micosis subcutánea o profunda de curso subagudo o crónico, causada por hongos dimórficos comprendidos dentro del complejo denominado Sporotrix schenki. Afecta de modo preferente el rostro y las extremidades. Se caracteriza por nódulos o gomas que dan lugar a lesiones fijas, verrugosas o linfáticas. Etiología. Sus agentes etiológicos son agentes dimórficos que comprenden el complejo Sporotrix schenki, el cual implica 6 especies. Las cepas se dividen en dos, A y B. La primera es más frecuente en América y la segunda en Asia. No se ha reportado estado teleomórfico. Las 6 especies son Sporotrix albicans, Sporotrix brasiliensis, Sporotrix globosa, Sporotrix mexicana, Sporotrix lurei y Sporotrix schenki. Localización. Es una enfermedad cosmopolita. Japón y Australia son áreas endémicas. El mayor número de casos se ha presentado en África del Sur y América intertropical, especialmente en Brasil, Perú, México, Colombia, Uruguay y Guatemala. En México, las zonas más importantes son el occidente y la zona centro, incluyendo Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. Epidemiología. Hábitat. Las cepas del complejo Sporotrix schenki habita en climas templados y húmedos, con temperaturas de 20 a 25 grados centígrados y humedad relativa superior al 90%. Fuente de infección. Las cepas viven en el suelo, detritus vegetal, madera, hojas y ramas, así como animales que actúan como vectores indirectos. Ocupación. La esporotricosis es considerada una enfermedad ocupacional, presentándose en campesinos, amas de casa, niños en edad escolar, cultivadores y vendedores de flores, así como cazadores, mineros, entre otros. Vía de entrada. Es cutánea a través de traumatismos y excoriaciones con material contaminado, penetrando por una solución de continuidad. En zonas altamente endémicas, el hongo puede penetrar por vía respiratoria. Periodo de incubación. En los casos cutáneos, el tiempo varía de una semana a un mes. En los casos pulmonares, el tiempo es indeterminado debido a que es asintomático. Sexo y edad. El sexo no influye. En cuanto a la edad, afecta a niños de edad escolar, entre los 5 a 15 años en un 30%, y a adultos jóvenes de 16 a 35 años en un 50%. Factores de predisposición. La ocupación es el mayor factor predisponente. Sin embargo, la desnutrición, el alcoholismo y otras enfermedades debilitantes exacerban el padecimiento. Frecuencia. No se tienen datos exactos debido a que en muchos países no es obligatoria su notificación. Periodo de incubación. En los casos cutáneos, el tiempo varía de una semana a un mes. En los casos pulmonares, el tiempo es indeterminado debido a que es asintomático. Sexo y edad. El sexo no influye. En cuanto a la edad, afecta a niños de edad escolar, entre los 5 a 15 años en un 30%, y a adultos jóvenes de 16 a 35 años en un 50%. Factores de predisposición. La ocupación es el mayor factor predisponente. Sin embargo, la desnutrición, el alcoholismo y otras enfermedades debilitantes exacerban el padecimiento. Frecuencia. No se tienen datos exactos debido a que en muchos países no es obligatoria su notificación. Taxonomía. Te presentamos el cuadro de su clasificación taxonómica. Te daremos algunos segundos para que la analices. Micología. Sporotrix schenki es un hongo termodimórfico perteneciente al complejo homónimo y uno de los agentes causales de la esporotricosis. Schenki se divide en dos grupos como ya lo habíamos mencionado, A y B. Sin embargo,
Las especies se dividen en 5 clados. Sporotrix brasiliensis es el clado 1, Sporotrix schenki, clado 2, Sporotrix globosa, clado 3, Sporotrix mexicana, clado 4, Sporotrix albicans, clado 5. Estas especies tienen diferencias morfológicas, sin embargo, son muy subjetivas y solo se observan si se comparan las especies. Cultivos. Los componentes del complejo Schenki, la fase filamentosa se obtiene a 28 grados centígrados en los medios Saborout y Saborout con antibióticos, extracto de levadura y papa dextrosa agar. Al microscopio, se observan hifas muy delgadas de 1 a 3 micrómetros de diámetro, septadas, ramificadas y hialinas. Su reproducción asexuada es mediante microconidios ovoides, redondos, elongados y piriformes, los cuales pueden formarse de dos maneras. 1. Algunos nacen de un conidióforo que mide entre 10 a 30 micrómetros de largo, alrededor del cual se disponen de manera que presentan un aspecto de flor de durazno o margaritas. 2. Otras nacen directamente de las hifas o microleuconidios. Algunos de los conidios que se desprenden se hacen más gruesos y son las agrupaciones de estos las que generan el pigmento melánico de la colonia. Examen directo de Schenki en conidióforos en aspecto de margaritas. La fase levaduriforme se obtiene a 37 grados centígrados en medios ricos en nutrientes como gelosa sangre, gelosa chocolate y BHI agar. Puede estimularse su crecimiento agregando 5% de hidróxido de carbono. El desarrollo se presenta de 2 a 5 días. Se observan colonias cremosas, blanco-amarillentas, un poco acuminadas, algunas con color beige y otras tienen pigmentación variable entre café o negra. En la parte central presenta acúmulos de filamentos. Al microscopio, se observan blastoconidios ovoides o alargados que miden de 2 a 4 por 3 a 6 micrómetros, con morfología totalmente diferente de las levaduras. En ocasiones, presentan fragmentos de micelio, como residuo del mismo dimorfismo. Patogenia de la esporotricosis. La vía de entrada es mediante el contacto, por lo tanto, inicia con el traumatismo con material contaminado. Después, hay una formación de chancro esporotricoso en el sitio de entrada. Posterior de 10 a 15 días, se lleva a cabo la formación del complejo cutáneo linfático. A partir de aquí, hay dos tipos de cursos. El primero es la involución de lesiones que termina en una cura espontánea. El segundo es la extensión por contigüidad, ocasionando placas verrugosas muy crónicas que afectan los vasos linfáticos y regionales, deteniéndose en el ganglio linfático principal. La esporotricosis pulmonar inicia cuando se presenta el primo contacto. Aparece la esporotricosis pulmonar primaria. Los factores de virulencia involucrados en Schenki son el propio fenómeno de dimorfismo fúngico, la producción de melanina, proteínas extracelulares y la presencia antigénica de la sustancia L-ramnosa. Aspectos clínicos. Esporotricosis cutánea linfática. Se presenta hasta en un 70% de los casos. La tipificación es en miembros superiores, inferiores y cara. Forma un chancro esporotricósico constituido por ligero aumento de volumen, eritema y lesiones nodogomosas, así como por úlceras, y no hay dolor referido. Entre la primera y la segunda semanas posteriores al chancro, aparecen lesiones similares en forma lineal y escalonada, ocupando vasos linfáticos regionales hacia los ganglios de mayor importancia. Las gomas llegan a ulcerarse por mecanismos traumáticos o por infecciones bacterianas agregadas, formando grandes placas con costras sanguíneas y melicéricas. Cuando el cuadro se hace crónico, algunas lesiones pueden evolucionar y aparecer nuevas. En algunos casos, solo aparece una lesión verrugosa y en otras continúa hasta desaparecer por completo.
En miembros inferiores se identifica una variedad misetamoide, que es originada por varias inoculaciones. En cuadros crónicos se pueden presentar casos de linfoestasia, dando paso a fibrosis y elefantitis. Esporotricosis cutánea fija. Se presenta de forma crónica. La entidad no tiende a la diseminación. Se forma del mismo chancro esporotricósico, dando paso a una lesión única, vegetante o verrugosa, la cual posee bordes bien definidos con un halo eritematoviolaceo alrededor, cubierta con escamas y costras melicéricas. Generalmente es asintomática. Tiende a la curación espontánea. Esporotricosis cutánea superficial. Es la forma cutánea más rara. Está constituida por placas eritematoescamosas, violáceas y pruriginosas. Suele presentarse en la cara. Sin embargo, la placa no se mantiene fija, ya que avanza con lentitud sin afectar los vasos y ganglios linfáticos. La mayor parte de los casos se manifiestan en pacientes inmunológicamente hipoérgicos o anérgicos. Esporotricosis cutánea hematógena. La enfermedad suele venir acompañada de alguna enfermedad o proceso que abate la inmunidad celular. En cuanto a la morfología, se pueden presentar todas las anteriormente mencionadas. Pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Tiende a diseminarse a huesos y articulaciones, incluso a sistema nervioso central. Este proceso no tiene cura. Esporotricosis pulmonar. Es una enfermedad poco frecuente. En el tipo crónico, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, puede presentarse de manera autolimitada, con zonas cavitarias muy similares a la tuberculosis. Los casos sintomáticos cursan como una neumonía con tos discreta y escasa expectoración. El segundo tipo, en cambio, es agudo y progresivo. Involucra ganglios linfáticos hilares, en especial los traqueobronquiales. Pueden presentarse adenopatías masivas que causan obstrucción de los bronquios. La sintomatología es variada y por lo general viene acompañada de gran pérdida de peso, tos con abundante expectoración, disnea y fatiga. Imagen donde se muestra la esporotricosis pulmonar, con cavitaciones con pared delgada en los lóbulos superiores. Diagnóstico de laboratorio. Examen directo y tinciones. Generalmente no son útiles, debido a que no se observan las levaduras y porque las tinciones convencionales no hacen visibles las estructuras micóticas. Las levaduras se resaltan con técnicas de inmunofluorescencia. Sin embargo, es una técnica poco accesible para la mayoría de los laboratorios. Cultivos. Son el mejor método para la detección. Se realizan a partir del material obtenido del exudado de las lesiones, escamas, fragmentos de tejido o esputo. Se usan los medios habituales de Saburaud-agar y Saburaud-agar con antibióticos incubados a 28 grados centígrados. Las colonias aparecen en un tiempo promedio de 5 a 8 días. Biopsia. La histopatología no es patognomónica, ya que en raras ocasiones se observan estructuras indicativas de la enfermedad. Intradermorreacción con esporotricina micelial. Se practica con la fracción metabólica polisacárida obtenida de Schenck. Se inyecta intradérmicamente en el antebrazo o espalda una décima de mililitro del antígeno a una dilución de 1 a 2000. La prueba confirmatoria se obtiene entre 24 y 48 horas, formándose una zona indurada, eritematosa y dolorosa de más de 5 milímetros de diámetro que se considera positiva. Otras pruebas inmunológicas. El diagnóstico en PCR mediante la amplificación de fragmentos de ADN. Radiografías y tomografías. Son útiles para los casos pulmonares y osteoarticulares. Tratamiento. Yoduro de potasio. En adultos, de 3 a 6 gramos al día, empezando con 1 gramo diario. En niños, de 1 a 3 gramos al día, iniciando con medio gramo. En ambos casos, la duración es de 3 meses. Se recomienda continuar de 1 a 2 meses para evitar recidivas.
Anfotericina B, empleada en esporotricosis sistémica o anérgica. La terapia únicamente se realiza en entorno intrahospitalario. La dosis es de 0,25 a 0,75 miligramos por kilogramo al día. Sulfametaxol trimetoprim, 400 a 800 miligramos de cada fármaco respectivamente durante 3 a 4 meses. Criseofulvina, dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día durante 4 a 6 meses. Derivados azólicos, itraconazol de 200 a 300 miligramos al día por 4 o 6 meses. Fluconazol de 200 a 400 miligramos al día. Terbinafrina, dosis de 250 a 500 miligramos al día. En niños se emplea de 125 a 250 miligramos al día. Corticosteroides, prednisona a dosis de 10 a 25 miligramos al día durante un mes. Calor local, baños calientes de 45 grados centígrados durante 15 o 20 minutos entre 2 o 3 veces al día. Recomendado para casos de esporotricosis limitados. Referencias bibliográficas. Referencias de imágenes y fotos en orden de aparición.